Sí. Ahí está. Bien, estábamos hablando de del coeficiente de protección C que tienen las ventanas, ¿sí? Que corresponde a la sombra o a cualquier otro elemento que impida de alguna manera que el rayo de sol atraviese el elemento translúcido. Entonces, el calor por radiación es igual al área por el coeficiente de radiación I, que va a depender, ya lo vamos a encontrar, ya vamos a hacer de qué varía y demás, por un coeficiente C que es la protección. Si el sol permite, si la construcción permite que el rayo de sol llegue a la ventana, el coeficiente este vale 1, sol. Y si existe algún elemento que se anteponga al rayo del sol y existe sombra, ¿cuánto va a valer el calor por radiación? Si no le da al sol. 0, profe. Entonces, para que todo esto se haga 0, el coeficiente de protección vale 0, es sombra. Eso es lo que les quería explicar recién. Ya lo vamos a ver cada una de las variables cómo se calcula. Bien. Vimos, la transmisión y la radiación son dos cargas externas. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes pueden discriminar sencillamente si las cargas son sensibles y latentes, solo sensibles o solo latentes? ¿Qué efecto producen estas cargas, la transmisión y la radiación, sobre el interior? ¿Aumenta la temperatura? ¿Aumenta la humedad? ¿Existe aporte de humedad? Que podríamos decir que es una carga latente. ¿Humedad puede ser? Solo de ¿Cómo? temperatura. ¿Que aumenta temperatura y disminuye humedad? ¿Puede ser? No, no. Solo aumenta la temperatura, no saca humedad, no deshidrata ni hidrata el aire. No importa lo que pase con la relativa. Pero no aporta humedad ni saca humedad. ¿Bien? Eso Los se procesos hace de Sí. que la humedad es a través del aire. Claro. La única forma de cambiar la humedad del interior es a través de la carga de ventilación o a través de las cargas, algunas cargas internas. Ya lo vamos a ver. Pero en este caso, la transmisión y la radiación son solo sensibles, porque producen un aumento de la temperatura. No hay aumento de la humedad específica. ¿Bien? ¿Entendido? Sí, se entiende. Sí, profe. Bueno. ¿Qué otras cargas podemos ver allí? Las cargas internas, que son todas las que están en el interior. Por ejemplo, la iluminación, por ejemplo, la ocupación, por ejemplo, los artefactos, que son cargas que hemos estado hablando al principio de la clase. Las cargas de iluminación se calculan lo mismo que se calcularon en el balance térmico de invierno. Hay que estimar cuántos watts hay instalados en el interior, eso dependerá del proyecto que ustedes tengan, y transformar totalmente la iluminación en calor, porque vamos a suponer que toda la energía que utilice la lámpara, cualquiera sea, se va a transformar en calor. Es una suposición. ¿Cómo se calculaba el calor de iluminación? Balance térmico de invierno. El aporte de la iluminación. Si hicieron el balance térmico de invierno. No hay nadie que pueda decirme cómo calcular lo que ganábamos con la iluminación, lo que nos aportaba la iluminación. Por el watt, profe, la cantidad Claro. de watt que vamos a tener. X watt por metro cuadrado por I metros cuadrados, que era la superficie del local, por 860 kilocalorías por hora por cada watt. Esto con esto se iba, metro cuadrado se va con metro cuadrado, y te quedan kilocalorías por hora. Esta sería la unidad. Esa era la forma de calcular el aporte por iluminación. Ahora es exactamente lo mismo.
exactamente lo mismo. Bien. La iluminación aporta calor sensible y calor latente, aporta calor sensible o aporta calor latente. ¿Qué efecto produce en el interior? ¿Aporta calor sensible? Solo sensible. No Sensible. aporta calor latente porque no aporta humedad. Bien, entonces la iluminación es solo sensible. Esto era sensible y la radiación era sensible. Bien. Aparte de la iluminación como carga externa, podemos tener, vamos a hacerla de otro colorcito, las personas. ¿Cómo calculábamos el calor que nos generaban las personas? ¿Cómo lo cuantificábamos en el balance térmico de invierno? En el VAR. Lo contemplamos según la actividad que iba a tener, El VAR. y lo sacamos Estaban por tabla. sentados en reposo. Sacábamos el valor de tabla, ¿no es cierto? Claro, de acuerdo a la actividad, había una tabla que definía cuánto calor generaba una persona. Mientras más enérgica era la actividad, más calor generaba. Y si ustedes recuerdan, en la tabla había dos columnas, calor sensible y calor latente. Y para el balance térmico de invierno yo les dije sumen el calor sensible y el calor latente porque no hay que discriminar. Entonces ahora el calor sensible es el número de personas por el calor sensible por persona. Y el calor latente es el número de personas por el calor latente por persona. Ya vamos a ver las tablas. Quiere decir que una persona, Profe, por el perdón, no hecho sé si de, es a mí, pero disculpe, el último que escribió, yo no lo veo, no sé si es problema mío. el rosado no lo ves, lo escribo más Ajá, arriba. sí, no sé si les pasa a Calor los... latente es el número de personas por el calor latente por persona. Yo lo veo en mi pizarra, pero ¿sí? Esto es latente, esto es el número de personas. ¿Mm? Perfecto, gracias, profe. Bien. Es solo decir, buscar en una tabla cuánto calor genera por la persona de acuerdo a la actividad que está realizando y multiplicarlo por el número de personas. El número de personas lo tienen que saber ustedes de acuerdo al proyecto. Si hay 10 personas, si hay 15, si hay 20. Ahora bien, el número de personas, como dijimos al principio, ¿es el mismo a lo largo del día? No va a variar. Entonces, hay que hacer lo que yo llamo la curva de variación de personas. Supónganse que esto se fuese el bar de la calle San Martín. Acá es el 100%, acá es el 30%, esto hasta las 10 de la mañana, esto hasta las 13, y después el 30% para el resto del día. Entonces, hay que ver a cada hora cuántas personas hay para estimar la cantidad justa de personas que va a haber hora por hora. A esto se le llama curva de ocupación, es decir, cómo varía la ocupación o la cantidad de personas a lo largo del día. Bien, y por último nos queda cuantificar los artefactos eléctricos. Hay algunos artefactos, y no digo eléctricos, la mayoría de los eléctricos aportan solo calor sensible, pero hay algunos artefactos como una vaporiera o algún otro artefacto como la mesa de calientes que aportan calor sensible y calor latente. Entonces, en función del artefacto, ir a buscar la emisión de calor sensible y de calor latente para el mismo equipo. Una computadora o una PC, o una notebook, ¿genera calor sensible y calor latente o solo calor sensible? Sensible. Calor sensible. Solo sensible, porque no aporta humedad al local. Los procesos que aportan calor sensible y latente son aquellos procesos o aquellas cargas que entregan humedad. El ser humano,
¿cómo es que genera calor latente? ¿Cómo es que le entrega humedad al local? Por la transpiración. La respiración. Y la respiración. Ambos procesos generan vapor que es entregado al local, que están en la columna de calor latente. Cuando vayan a buscar la tabla se van a dar cuenta. Bien, entonces, con este dibujo pretendo esquematizar todas las cargas que hay en un balance térmico de verano. ¿Cuál nos estaría faltando? Vimos las cargas externas y las cargas internas. Vimos cuáles eran sensibles y cuáles eran latentes. Yo voy a marcar con color celeste las sensibles. Váyanme diciéndome cuáles son las sensibles. La radiación. Las luces. La transmisión y radiación. Espere, que se me fue. Anotar. Listo. La de radiación es sensible, la de transmisión es sensible, ¿qué más? Iluminación. La iluminación es sensible, ¿qué más? Artefactos eléctricos. Artefactos. Artefacto eléctrico es sensible, Personas. Las personas también, una Personas. parte. también Y en generan parte calor sensible sensible. y latente. Bien. Y latente de los que hemos visto solamente las personas. Las personas. Hasta ahí. Bien. Tengo las cargas externas, que son la transmisión y la radiación, y las cargas internas que corresponden en este dibujo a la iluminación, a las personas y a los artefactos. ¿Qué otra carga en general nos está faltando evaluar, cuantificar, darle valor? Las de ventilación. La ventilación. La ventilación. Ahí dice, aire de infiltración. O, por acá, también la ventilación a través de la toma de aire exterior. Es decir, o porque necesitamos renovar el aire, como en un cine, o porque sin querer, por las rendijas de las aberturas, se nos cuela el aire. En general, ahora, no vamos a calcular por método de la rendija nada, sino que vamos a calcular el aire recomendado por alguna recomendación para ingresar por salubridad. Entonces, ese aire nuevo, ¿genera calor sensible, calor latente y calor latente, o solo sensible o solo latente? Ambas. Ambas, si lo calculamos en el Ambas. ejercicio de ciclometría. Eso es lo que calculamos, es el aire nuevo que ingresa al local por necesidad de ventilación, porque requiere, algún organismo pide que haya ventilación, más ahora con COVID. Entonces, ese aire, un determinado caudal, hay que quitarle temperatura, es decir, enfriarlo, y hay que quitarle humedad, también significa enfriarlo en forma latente. Es lo que vimos en el ejercicio del evacuo psicométrico, y se cuantifica, como vieron en el ejercicio, no hay más. Entonces, casi todo ya lo sabemos, excepto algo. Bien, lo primero Profe, que ¿le puedo hacer tenemos... una pregunta? Sí, Me quedó una duda. ¿Los artefactos eléctricos entonces solamente van a ser calor sensible o No. latente dependiendo del artefacto? claro, no. Sensible siempre hay emisión de calor sensible, lo que es dudoso es que haya calor latente. ¿Cuándo hay calor latente? Cuando hay presencia de agua. Una batea es una mesa de calientes, tiene calor latente. Una vaporiera. ¿Vieron las vaporieras eléctricas? ¿Las conocen? Sí. Que a veces uno los tiene, en la casa tienen una olla que es una vaporiera para poner sobre el artefacto cocina, pero a veces hay una vaporiera eléctrica, que se ponen las verduras o lo que se vaya a cocinar con vapor, en el fondo una cantidad de agua que va desprendiendo vapor y va cocinando el alimento. Eso es un artefacto eléctrico, y como hay incorporación de humedad al local, esto está generando calor sensible y calor latente. Son pocos realmente los artefactos eléctricos, pocos los que generan calor latente, los que entregan humedad. La mayoría generan solo sensible. También una pava Bueno, eléctrica. gracias. Una pava eléctrica, muy bien, Yarela, muy bien, una pava eléctrica. Esos son elementos eléctricos que están entregando calor sensible y latente.
Bien. ¿Otra pregunta de lo anterior? Creo No, que profe, por ahora no. Bueno, ¿de Profe, acuerdo? Sí. tengo una duda del sistema en general que nosotros colocamos. ¿Eso lo tenemos que evaluar o se toma como si es electrónico, un aparato eléctrico, o si es a gas? No sé. El calor que genera eso, no sé cómo sería. ¿Se Primero, entiende o no? sí, Ah, el equipo que va a enfriar claro. el aire, Sí, sí, no sé cómo preguntarlo. Ajá. el equipo que va a enfriar el aire, en este caso estamos haciendo un balance térmico de verano, hay un equipo que va a enfriar el aire. Y voy a suponer que está afuera. No voy a suponer que está en el local, no es una carga interna. Ah, claro, claro, Esa no es tu entendí porque la pregunta, unidad exterior está afuera. porque todo, vamos a suponer que es un sistema central, ¿sí? Claro. Y Ujú. entonces, cualquier parte que genere calor no lo va a generar dentro del local. Al local va a llegar el aire frío nada más. Claro, bien, perfecto. Bien, bien. ¿Esa era la pregunta? Sí, sí. Bueno, habíamos dicho que había climas que eran climas tropicales, donde la curva del clima era bastante achatada, y había climas que eran de este tipo, que eran climas desérticos. ¿Es cierto? Los valores que me entrega el ingeniero Quadri, o los valores que yo saque de estadística, van a ser los valores máximos de temperatura. Esto es temperatura en grados centígrados, y estos son las horas, es decir, el tiempo. Van a ser los valores